Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy nos encontramos desde el Capitolio entrevistando a la senadora Joan Rodríguez Bebe con su nuevo proyecto de ley y es ¿qué pasa con todas esas personas que tienen antecedentes penales en el sector público y privado? Hoy vamos a discutir qué es lo que propone la senadora en el nuevo proyecto. No se vayan, que esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy, como les comenté, nos encontramos desde el Senado de Puerto Rico con la senadora Joan Rodríguez Bebe. No, es que me quedé así porque iba a decir con la senadora, pero ex compañera también, ¿verdad? Que estuvo con nosotros en Religión con Calle, así que ella sabe mucho del tema de los podcasts y de muchas cosas más. Presumí que habías pensado eso. Exacto, pero ahora pues está, ¿verdad?, ejerciendo una labor muy importante para todos nosotros los puertorriqueños desde el Senado de Puerto Rico y recientemente ha hecho un proyecto, ¿no?, que se está contemplando dentro de los cuerpos legislativos que afecta, pues como sabemos, ¿verdad?, el campo laboral y por eso estamos aquí hoy. Así que bienvenida, senadora, gracias. Gracias, Jessica, por invitarme, esta vez, ¿verdad?, como invitada de un podcast con Calle. Correcto. Pues mira, yo creo que es importante que todos los que nos escuchan y nos están viendo puedan entender realmente qué es lo que propone este nuevo proyecto en cuanto a esas personas que tienen o han tenido antecedentes penales. Así que te voy a abrir el foro para que les puedas explicar. Pues gracias, Jessica. Este proyecto de ley realmente es bien importante por diferentes razones. Voy a un poco, primero que todo, a resumir a grandes rasgos cuáles son las propuestas dentro de la medida para que el público lo conozca de forma sucinta. En síntesis, es una medida para promover la rehabilitación de una persona que tenga antecedentes penales y permitir, viabilizar que pueda reinsertarse en el campo laboral. Porque realmente, si no viabilizamos, no creamos los mecanismos para que una persona con antecedentes penales pueda reinsertarse en el mundo del trabajo, sabemos que va a enfrentar muchos escollos a la hora de conseguir un empleo, ya sea porque sea empleado por un patrono o porque monte su propia empresa. Así que, ¿qué queremos hacer? Queremos realmente facilitar que estas personas realmente puedan conseguir un trabajo y puedan ganarse la vida. Si nosotros no atendemos este asunto, ¿qué es lo que pasaría? Pasarían probablemente tres cosas. Que si la persona sale de una institución penal sin la posibilidad real de conseguir un empleo, las probabilidades de que la persona vuelva a delinquir aumentan significativamente. Si no, es muy probable que la persona se inserte en la economía informal para poder subsistir y ganarse la vida de alguna manera. O si no, muy probablemente termine siendo una carga económica para el Estado, porque de alguna manera, ¿no?, la persona va a tener que poder subsistir, recibir ayuda para poder suplir sus necesidades básicas. Así que yo te voy a ir interrumpiendo, sí, parte por parte para que no se vayan líneas de pensamiento. Y es que mencionaste algo que comúnmente escuchamos y digo, tiene todo el sentido. Una persona que sale de la cárcel, por ejemplo, en este caso, que haya estado preso o presa, y entonces de repente no consigue trabajo, como bien mencionas, es muy difícil, tenemos que ser honestos. Eso es una realidad, eso es una realidad. Ahora bien, muchas personas dicen, bueno, si estas personas se ven en la situación donde pues no tienen trabajo, probablemente vuelvan y violen la ley, ¿verdad?, en algunos términos. Sin embargo, mi preocupación con ese sentido es que, reconociendo que la gente necesita dinero para vivir, si tenemos ese pensamiento de que una persona pueda reincidir porque no consiguió empleo, entonces la parte de la rehabilitación me crea un poco de suspicacia o preocupación más bien, porque estas personas, muchas de ellas tampoco han estado en un entorno laboral, nunca lo han estado o hace mucho tiempo no lo han estado. Entonces, supón que un patrón le da la oportunidad, se va a ver en un sinnúmero de situaciones, de procesos, de política que no están acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? ¿Vas a volver a reincidir? Entonces, hasta cierto modo, porque el patrón no tiene que cargar, valga la redundancia, con esa carga, o esa situación, por no decirle carga en el sentido de que, bueno, pues, si él no consigue o ella no consigue trabajo, pues, entonces va a reincidir, va a delinquir. Entonces, ¿hasta dónde tenemos, verdad, que tener esa responsabilidad? Es la palabra correcta. Pero entonces, si le doy la oportunidad,
y no se acopla porque cosas pasan, seamos también objetivos en ese aspecto, entonces igual pudiese delinquir, o peor aún, estar en el trabajo y aún así delinquir. Entonces no sé hasta qué punto que realmente es una razón justificable, suficiente como para decir, mira, si no le damos trabajo, pues pasa esto. No es traspasarle la responsabilidad al patrono, es que el Estado obviamente implemente, impulse medidas que realmente puedan ayudar o que realmente puedan hacer que se logre el cometido de la política pública del Estado, en este caso a favor de la rehabilitación, porque dicho sea de paso, nuestra Constitución establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fin de la rehabilitación. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer como gobierno, en este caso yo como senadora, es ¿qué se está haciendo para hacerlo viable? Obviamente, entiendo tu preocupación, pero no se trata de traspasar al patrono una responsabilidad, sino de conocer cuáles son las realidades sociales. La realidad es que si estas personas que han sido privadas de libertad, una vez salen, pueden conseguir un empleo, las probabilidades de que las personas no vuelvan a cometer un crimen pues son mucho mayores. Y eso es un fin que el Estado, como sociedad, queremos realmente conseguir. Obviamente, aquí van a haber unos parámetros de establecer un justo balance entre la política pública del Estado o del gobierno y también los intereses del patrono para, lógicamente, también salvaguardar el buen funcionamiento de sus operaciones y también la seguridad de sus clientes y de sus empleados. Y sobre ello podemos hablar un poquito más adelante, porque antes de llegar a ese punto, quisiera explicar, ¿verdad?, cuáles son esas propuestas puntuales de la medida. Lo primero es que miramos a través de este proyecto el proceso de la rehabilitación desde que la persona está en una institución correccional. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Departamento de Corrección tiene la discreción de determinar qué persona privada de libertad puede o no puede participar de los programas de mejoramiento y de rehabilitación que ofrecen las instituciones correccionales, mirando el tipo de delito que cometió la persona. Y en esta ley estamos estableciendo que no se puede utilizar el tipo de delito que se cometió para determinar si puede o no participar de estos programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que queremos precisamente es lograr que todos se rehabiliten indistintamente del delito que cometieron. Eso es lo primero. Lo segundo, a través de esta ley también se busca enmendar una ley que regula las juntas examinadoras adscritas al Departamento de Estado, que son las que regulan ciertas profesiones y oficios, como aquellos servicios de belleza, plomería, electricistas, agrónomos, entre otras. ¿Verdad? Hay una lista un poco extensa, no me la sé toda de memoria, que son las juntas que tienen la facultad de darle o no darle una certificación a una persona para que pueda ejercer esa profesión o ese oficio. Pues, ¿qué pasa? Que ahora mismo esas juntas tienen la discreción de denegarle a una persona con antecedentes penales la certificación para que puedan ejercer, ejercerla, la profesión o el oficio. Pero ¿qué pasa? Que entonces tenemos a una población que queremos, por lo menos las que están en la cárcel, que queremos prepararlos o prepararlas para que cuando salgan de las instituciones correccionales puedan tener un oficio o una profesión, puedan conseguir un empleo, ya sea como empleados regulares, como contratistas independientes, ya puedan ser que formen sus propios negocios, pero si entonces se le niega la certificación, le estamos cerrando las puertas. Entonces, en la práctica, suena muy bonito hablar de la rehabilitación, suena muy bonito citar la Constitución, pero si no viabilizamos y creamos los mecanismos prácticos para que en la vida real las personas que fueron privadas de libertad, y no solamente las personas privadas de libertad, porque esto aplica a todo el que tenga antecedentes penales, aunque no haya estado en una institución penal, pueda realmente conseguir un empleo o reinsertarse en el campo laboral. Eso es lo segundo. Y lo tercero, también se enmiendan varias disposiciones que inciden sobre el campo de la empresa privada o también del trabajo en el servicio público, para que no se pueda discriminar por razón de tener antecedentes penales. En ese caso, esa prohibición para no discriminar por tener antecedentes penales no es absoluta, Jessica. Y esto es importante explicarlo porque tal vez un patrono puede pensar pero ¿qué pasa si una persona que cometió este tipo de delito que incide directamente sobre el servicio que yo ofrezco va a buscar empleo y entonces yo no puedo rechazarlo, ¿verdad?, como candidato o candidata,
¿voy a ser acusado de discrimen? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que van a haber unos casos específicos donde el patrono va a poder acogerse a unas excepciones para no tener que emplear a esta persona, dependiendo de varias circunstancias que están delimitadas en la ley. Así que también en la ley se dice, ¿verdad?, se establece que el patrono va a poder pedirle el expediente de antecedentes penales, el certificado de antecedentes penales, una vez le haya hecho la oferta condicionada. No lo puede pedir antes, pero lo puede pedir después. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, la persona a quien usted le hizo la oferta condicionada cometió el delito de fraude y usted le va a ofrecer una posición en un banco y tiene que bregar, ¿verdad? Obviamente, en la posición en el banco tiene que bregar con dinero, pues en ese caso el patrono le va a poder decir, mira, pues no lo voy a poder emplear. ¿Por qué? Porque ese delito que comete esa persona está directamente relacionado con las funciones esenciales de su puesto. Y así otras circunstancias. Igual pasaría, por ejemplo, en el caso de una persona que haya cometido un delito de abuso, ¿verdad?, contra un menor. Pues entonces la persona, si va a buscar trabajo a una escuela, el patrono va a poder decir, pues mira, en este caso no lo puedo emplear porque es un delito que incide directamente, ¿verdad?, sobre las funciones o tiene que ver, está relacionado con las funciones esenciales de su puesto y no sería prudente en ese caso que el patrono contrate a esa persona. Ahora, si la persona se va a desempeñar en otras funciones que nada tienen que ver en otro tipo de empresa con el delito que cometió, pues ahí entonces tendría protección la persona que tiene antecedentes penales y no podría ser discriminado al momento de ser contratado por un patrón. Te voy a poner un escenario, ¿verdad?, para complicarlo un poco, y es porque el ejemplo que acabas de traer definitivamente incluso está establecido en la ley 300 y sabemos que, ¿verdad?, no pueden trabajar con estas poblaciones, personas que hayan sido ofensores sexuales específicamente, ¿no? Quiero hacer una pausa, perdón por interrumpirte, porque esta legislación tampoco altera el registro de ofensores sexuales, por si acaso, o sea, que eso también dejarlo claro. Y también añadir, perdona que te haya interrumpido, Jessica, pero añadir que también la ley deja también otras disposiciones contenidas actualmente en otras legislaciones para que personas que han sido encontradas culpables de corrupción tampoco puedan regresar al servicio público. O sea que hay, en fin, lo que quiero decir es que hay unos parámetros, hay también unas limitaciones y la prohibición contra el discriminación de antecedentes penales no es una prohibición absoluta. Sí, y te traigo este ejemplo en particular porque aunque la ley 300 lo atiende para ciertas poblaciones en particulares, como mencionaste, obviamente trabajar con menores o con personas de la edad avanzada, por ejemplo, aquí entra un poquito, pues a lo mejor el que puede ser un poco difícil ser objetivo, a lo mejor, y cuando digo a lo mejor es que, por ejemplo, tienes un counter de ventas donde no tienes ese trato directo con una escuela con niños, pero sí pueden llegar padres con niños. Sí pueden llegar personas que traigan menores. Estamos hablando de una persona que cometió abuso a menores. Entonces, claro, ahí entramos en el término de que no es el absoluto, pero entonces ahora voy a la preocupación de mayormente que me han traído los patronos. Lo que sucede con esto es que entonces aquí vas a tener que entrar en un proceso, obviamente, de defensa que te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo, tiempo, y el tú poder explicar y el tú poderte defender de que, bueno, la realidad es que yo no tengo niños todos los días, pero con uno que entre cada 2 meses es suficiente. Entonces, esta es la dinámica que realmente puede agotar en este sentido. Y oye, yo trato de ser lo más imparcial y yo definitivamente entiendo y respeto que estas personas necesitan, sí, como mencionaste, medidas que viabilicen que ellas pueden estar e incorporarse en el aspecto laboral. La única preocupación que también tengo que ser objetiva de los patronos es que esta carga, y cuando vuelvo y digo carga, es la carga de defenderme, de tener que entrar en representación legal, de dedicar tiempo, dedicar esfuerzo. Incluso mencionaste que, por ejemplo, pues el antecedente penal, ¿verdad?, con una oferta condicionada no se solicitaría hasta después del mismo. Vamos a suponer que viene el caso de fraude con una posición que está ligada directamente a trabajar con valores. Perfecto, te pudieses decir que no, pero todo ese tiempo que el patrono, que los que estamos en recursos humanos sabemos que la parte de reclutamiento y selección es de las más complicadas, de las más tiempos que consume, lo pierdes porque cuando tienes la información ya, ok, pues puedes que estés dentro de
disposiciones que te permite decirle al candidato, no vas a ser seleccionado finalmente, pero estuve cuánto tiempo haciendo esto para que luego tener que comenzar de nuevo. Así que definitivamente sí el patrono sí, se va a afectar. hay unos retos y no es perfecto, obviamente, y no es perfecto para ninguno de los dos lados, es decir, o sea, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque obviamente esto hay que atenderlo de una manera justa y hay que, obviamente, por lo menos el esfuerzo que yo he hecho en esta legislación es que sea una legislación balanceada en cuanto a las preocupaciones que plantea, pero a la misma vez que no ignore el texto de la Constitución, porque entonces si no, Jessica, realmente lo que estamos es proclamando, ¿verdad? O declamando un poema al leer, ¿no? el artículo 6 de la Constitución, sección 19, y se queda meramente en un poema, y no puede ser. Esas preocupaciones que tú planteas son legítimas, obviamente no necesariamente se pueden resolver absolutamente, pero hay que entonces legislar, que es el intento de esta medida, de una forma responsable, de una forma balanceada, donde ambos intereses, tanto la protección hacia los patronos como obviamente el impulsar la política pública del Estado Libre Asociado, se puedan llevar a cabo. Yo creo que esta medida logra esa armonía, a mi juicio, ¿verdad? La logra. Siempre hay espacios para mejorar, ¿no? Y para escuchar propuestas, no tiene por qué estar cerrado a ello. Sin embargo, yo entiendo, ¿no? Que en Puerto Rico verdaderamente existe una necesidad real de medidas concretas que viabilicen el proceso de rehabilitación, porque no se está haciendo, y eso también representa un problema muy serio para el país. No solamente a nivel de mirar a la persona humana en su carácter como ser humano, de cómo el país y cómo como sociedad miramos al otro y le damos la oportunidad de transformar su vida, no solamente desde esa mirada como seres humanos, sino además como una mirada social, como realmente lo que queremos lograr. Y los estudios que, ¿verdad? Obviamente, que se han dedicado a estos temas señalan que obviamente una política pública bien implementada a favor de la rehabilitación es beneficioso para todos. Yo tengo 3 propuestas. Muy bien. y se nos acaba el tiempo, pero yo creo que es importante mencionar 3 cosas importantes. Hay algo que yo creo que sería bueno incluir o ver de qué modo podemos armonizar, precisamente porque hay empresas donde no solamente el servicio o esos empleados tienen contacto con la empresa. Muchas veces las empresas contratan empleados, y vamos a poner un ejemplo, una empresa de mantenimiento. Yo contrato un empleado donde a su vez el servicio que yo brindo es 100% el hombre. Significa que el empleado que yo estoy contratando lo voy a poner en una persona X o en un cliente X que, oye, te sigo complicando el escenario. Si yo tengo un hándicap, o sea, yo te puedo enviar para acá, pero para acá no, pues entonces ya yo no te puedo contratar. Pero vamos a poner el mejor escenario, que a quien yo rindo servicio, pues pudiese. Ahora bien, si la medida no llega hasta el que me contrata los servicios, y ellos dicen, pues no, pues que yo no quiero esta persona aquí porque esta persona pasa esto, pues entonces aquí tengo de manos cruzadas al patrono, porque el patrono está cumpliendo, pero entonces el tercero, que es el que yo brindo servicios, me pone el camino difícil. Así que yo creo que eso es algo que se pudiese contemplar. Por otra parte, también hay personas, ¿verdad?, que han comentado con esta medida, la liability, ¿no? La responsabilidad legal, incluso con todos estos cambios de responsabilidad vicaria, entre otros, que podría traer esto al patrono, sí, ¿verdad? Digo que igual la vamos a tener la responsabilidad con cualquiera, porque ¿cómo es que dice? Padre, hijo, casa, ratón, una cosa, o sea, esto puede salir de cualquier lugar, ¿verdad? Pero obviamente, por probabilidad, pues tenemos ya un % de probabilidad que a lo mejor pues una persona que vamos a suponer que robó, por ponerte un ejemplo, pues Dios quiera que no y que realmente sea rehabilitado, pero que si roba es un cliente, hasta qué punto entonces el patrono, ¿verdad? Entonces el cliente va a alegar que ya lo había hecho, entonces se lo pusiste en su lugar, y esto complica el escenario, así que yo creo que es algo que también se podría contemplar. Y por último, como tú mencionas, no hay nada perfecto y pues nos tenemos que atrever y ver cómo vamos haciendo, ¿verdad? El tune-up de las cosas para que se armonicen y las cosas pasen. Sí me parece que en Puerto Rico, y no a nivel solamente de este proyecto, sino de otras leyes,
que a veces abusan, pienso yo, un poco, ¿verdad?, de la otra parte, incluso del Departamento del Trabajo, cuando reciben las querellas, en hacer un uso adecuado y propio realmente de la interpretación de la ley. Así que yo creo que sería una buena idea que en estos casos, pues antes de acudir ¿verdad?, o utilizar el foro del tribunal de representación legal, tenga que pasar por unos pasos, tal vez unos foros administrativos, y eso a su vez conllevaría mucha educación al Departamento del Trabajo, porque comúnmente, tristemente, los trabajadores llegan y son muy mal informados en ocasiones, entonces las querellas llegan a los patronos sin tan siquiera leer que esto no, ¿verdad? Entonces es un proceso de educación también a nivel gubernamental, porque si eso es lo que queremos, tenemos que, ¿verdad?, esforzar que eso ocurra, y entonces a lo mejor así mitigamos un poco que los patronos comiencen, ¿no?, a tener que asignar recursos en tiempo económico a estos casos. Si lo dejamos tan abierto, y cuando digo tan abierto es que cualquiera pueda venir y hacerme un caso de discrimen, entonces llevarme al tribunal y volvemos, aunque yo pueda defenderlo porque no es absoluto y hay excepciones, me va a drenar. Entonces tenemos los patronos también pequeños que, oye, esto es parte y parte, no tienen los recursos para eso. O sea, muchos de ellos no tienen ni siquiera departamento de recursos humanos. Así que yo creo que eso sería algo que se pudiera auscultar, donde el proceso no llegue directo. Incluso hay unas leyes a nivel federal que se agote primero la ley antidiscrimen. No obstante, que se agote, pero hay un right to sue, yo lo limitaría un poco más, volvemos, para que entonces le dé también la oportunidad al patrono de poderse defender y no tener que entrar, ¿verdad?, en gastos adicionales por esta situación. Pues gracias por las sugerencias debidamente anotadas. Yo creo que en estos casos, obviamente, y de eso sabes tú mucho, también hay que verlo precisamente caso a caso, claro, y analizar las circunstancias, pero todas esas sugerencias, pues agradezco que me las hayas traído y las analizaremos. Claro, vamos por más. Lo ideal es que realmente estos son win-win para los patronos que realmente, ¿verdad?, son los que crean empleos en Puerto Rico, y a su vez que estas personas, pues, obviamente trabajan, y si se da también lo del salario mínimo, ¿verdad?, pues que también puedan tener un salario, claro, digno, y que puedan hacer sus cosas con el salario, que sabemos que es muy poco, pero si se sube, pues debemos poder aportar a Puerto Rico, a la economía, entre otras cosas. Pues muy bien, yo quiero, ¿verdad?, reafirmar que entiendo que la medida es una medida realmente equilibrada. Pudiese haber espacio para mejorar algunos detalles, pero en verdad, realmente como se trabajó pensando también, obviamente, en la protección de los patronos, y sabemos, como dije, que no es un 100% para cada lado, ¿verdad? Claro. Pero es que realmente tenemos que hacer algo, y yo entiendo que esta medida responde a las necesidades reales que hay sobre este tema. Y bueno, como dije, sugerencias debidamente anotadas, serán estudiadas. Bueno, senadora, gracias mil por tu tiempo, y espero que, pues nada, nos sigamos viendo, porque si hay más proyectos que nos impactan, pues por aquí vamos a estar. Y habrán otros proyectos que obviamente tocan el campo laboral, así que seguiremos conversando. Qué bueno, estos Recursos Humanos con Calle.